Buenas tardes compañeros, mi nombre es Heriberto Dávila y a continuación les mencionaremos algunas señales que ocupamos en el circuito. Primeramente, nuestra señal de salida es una variable que deseamos controlar. En este caso teníamos pensado controlar un motor, el giro de un motor, pero lo sustituimos por, por dos LEDs que es un LED rojo y un azul. Esta señal de salida también se denomina como variable controlada. Señal de referencia. Nuestra señal de referencia es el valor que deseamos alcanzar. En este caso, pues es la señal de salida, que serían los LEDs. El error. El error es la diferencia entre la señal de referencia y la señal de salida real. También tenemos otra señal, la señal del control. Esta es la señal que procede del controlador para modificar la variable controlada de forma que disminuya o elimine el error. En este caso, pues nosotros ocupamos algunos potenciómetros para modificar esa salida. Tenemos la planta. Nuestra planta es el elemento físico que deseamos controlar. En este caso, pues lo que estamos controlando es la salida que alimenta los LEDs, ya sea roja o azul. Y el proceso, bueno, el proceso pues es la operación que produce de un resultado determinado. En este caso, pues todo nuestro proceso es los circuitos, es el circuito. En este caso, ocupamos un LM741CN, ocupamos los LED, ocupamos resistencias, ocupamos potenciómetros, transistores. Buen día compañeros, mi nombre es Suciel de la Cruz y vamos a hablarles del circuito PID. Bien, ¿qué es un circuito PID? Pues es un mecanismo de control simultáneo por retroalimentación y en él podemos calcular la desviación o bien el error que hay entre el valor que estamos midiendo y el que nosotros deseamos. En el circuito que nosotros hicimos, aquí estamos alimentando a dos potenciómetros, los cuales son con 5 volts, pero aquí ustedes si ven el circuito no hay mucho cableado, ya que nosotros utilizamos conectores para reducir lo que es el cableado. Por ejemplo, en el caso de los potenciómetros, utilizamos la fuente, le pusimos 5 volts y voltaje I, dice ahí. Eso quiere decir que es el voltaje inicial. También pusimos una fuente bipolar, así como nos dice en el libro de amplificadores operacionales del señor Robert y Frederick. De esa misma manera también pusimos lo que son conectores para no poner tanto cableado. Y le pusimos BP, que es para el voltaje positivo de 12 volts, y BN, que es para el voltaje negativo de 12 volts. También pusimos tierras, estas tierras también son con conectores, y le pusimos GND, que es ground. Pues de la misma forma están alimentados los potenciómetros con 5 volts que van a la entrada del amplificador y de ahí mismo pasan a entran a la terminal inversora. También añadimos multímetros para medir la diferencia de voltaje y también lo que es en la entrada y en la salida para verificar cuál es la ganancia que nosotros estamos teniendo. Hola compañeros, mi nombre es Alejandro Urrea Martínez y bueno, la captura de pantalla que le pusimos como fondo del circuito muestra el sistema de posición al cual se le implementará el controlador y consta básicamente de un motor de corriente directa CD de imán permanente al cual se le ha acoplado en el eje un potenciómetro lineal de 0 a 10 kilowatts. El potenciómetro es alimentado con 5 voltios de CD en sus terminales fijos para obtener de su terminal móvil una señal que varía de 0 a 5 voltios durante todo el recorrido en sentido
dextrógiro, asumamos 360 grados. Bueno, los elementos que se ocuparon son un motor de CD de imán permanente de 3, 6, 9 o 12 voltios que no consumirá más de 1 amperio con el potenciómetro acoplado. Los motores de CD de imán permanente comerciales normalmente no giran a la misma velocidad en sentido dextrógiro que en sentido levógiro, por lo que el controlador no tendrá la misma respuesta en ambos sentidos. Si requiere un mejor funcionamiento del controlador, se recomienda conseguir de aquellos motores empleados en robótica, aunque seguramente no será necesario teniendo en cuenta que se persigue un fin académico. Potenciómetro lineal de 10 kW, una sola vuelta. Se recomienda que sea estrictamente lineal para un mejor desempeño. Acople mecánico entre el eje del motor y el eje del potenciómetro. Fuente de 5 voltios de corriente directa para alimentar los terminales fijos del potenciómetro. Y bueno, y por último, una fuente dual con voltajes de 0 a 15 voltios de CD, 1 amperio mínimo. Para este problema requerimos diseñar y construir un controlador PID para regular la posición de un servomotor, como a continuación se muestra. Las señales Y corresponden a la salida del terminal móvil del potenciómetro. Si éste se alimenta con 5 volts en sus terminales A y B, producirá un voltaje en su terminal móvil C, equivalente a su posición. Podemos decir entonces que cuando produce 0 voltios, está en la posición equivalente a 0 grados. 1.5 volts corresponden a 90 grados y 2.5 volts a 180 grados, y así sucesivamente. La señal de referencia R corresponde a la posición deseada. Es decir, si queremos que el motor alcance la posición 180 grados, debemos colocar una referencia de 2.5 volts. O si queremos 270 grados, colocamos 3.75 volts. La señal de error E corresponde a la diferencia entre la señal de referencia y la señal de salida. Por ejemplo, si queremos que el motor alcance la posición de 90 grados, colocamos una señal de referencia de 1.5 volts y esperamos donde se ubica exactamente. La señal del otro de control, U, corresponde al voltaje producido por el controlador para disminuir o anular el error. Si la señal del error es positiva, indica que la referencia es mayor que la salida real. Entonces el controlador coloca un voltaje positivo al motor para que continúe girando hasta minimizar o anular el error. Si por el contrario la señal de error resulta negativa o indica que la salida sobrepasó la referencia, entonces el controlador debe poner un voltaje negativo para que el motor gire en sentido contrario hasta minimizar o anular el error.